Vamos a ver el artículo segundo. Cómo los sacramentos fueron instituidos por Dios. Porque hay dos clases de religión, dos especies distintas de religión. Primero, las religiones hechas por Dios, es decir, religión sobrenatural. Y después las religiones humanas, porque como se puede decir en la historia, ¿no?, la religiosidad es un sentimiento que está en la naturaleza humana. Si la necesidad de relacionarse con un ser superior, por eso trascendente, porque todas las civilizaciones han tenido una religión, incluso como hemos visto, ¿no?, dentro del ateísmo también hay una religión, hay un ser superior. El socialismo, el comunismo, dice, bueno, el Estado es Dios. Buen día. Es decir, el Estado es ese ser superior, o como dice Marx, el Estado es la providencia de cada uno de los ciudadanos. La providencia. Entonces, de las religiones hechas por Dios, decimos primero la religión en el paraíso, la religión primera, o primordial, como se la suele llamar, ¿no? En el paraíso, Dios crea a Adán y Eva, y Dios establece una relación con ellos. Entonces dice, bueno, dominar sobre toda la creación, dominio sapiencial sobre los animales, sobre las plantas, el poder comer de todos los frutos de los árboles. Les encarga, o sea, Dios les establece cómo debe ser la relación con Él. Pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis, porque si comierais moriréis, etcétera, ¿no? Entonces, pero en esta religión había, dice el padre García Viega, en el paraíso había una especie de sacramentos, analógicamente, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran como sacramentos, es decir, elementos materiales que significaban una realidad espiritual y efectivamente significaban y realizaban una realidad espiritual. Entonces, analógicamente eran como sacramentos. Y el paraíso era como la iglesia, es decir, el ámbito físico y social, humano, donde se realiza la relación con Dios, la religión. El judaísmo es religión divina, el judaísmo del Antiguo Testamento es la religión divina revelada, como hemos visto muchas veces, con sus sacramentos, la circuncisión, el matrimonio y otros ritos de bautismo, no sé cuánto, ¿no? Y el cristianismo, ¿no?, o el catolicismo, como religión instituida por Dios. Y después están las religiones humanas, fabricadas por nosotros. Y hay que nombrar primero el fariseísmo. Dentro del judaísmo, los fariseos, o sea, dentro del judaísmo, o del Antiguo Testamento, Moisés, por una inspiración divina, ¿no es cierto?, como bien sabemos, en la Sagrada Escritura, instituye las leyes judías, las leyes del culto a Dios, los 10 mandamientos, que son las leyes morales, y todas las leyes, los sacramentos, digamos, en general, ¿no?, todo el culto y la relación con Dios. Y los fariseos, sobre todo algunas ramas de los fariseos, instituyeron nuevas leyes. Según dicen, había 600 leyes o preceptos. Famoso, vieron que el día sábado, para los judíos, es el día consagrado a Dios,
Y entonces habían establecido, no sé quién, pero estaba en la ley de los fariseos, cuántos pasos se pueden caminar un día sábado. Habían inventado. Serían como los preceptos. Claro, pero no preceptos instituidos por Dios. Sino, así como los preceptos que instituye la Iglesia. Claro, como los preceptos de la Iglesia. Son normas humanas. ¿Ve? No son instituidos por Dios. Que tienen su valor. ¿No? Así como en el paganismo, los sacrificios de animales, los sacrificios humanos, todo tiene un valor religioso. Verdadero o falso. Las supersticiones también. Las supersticiones como la cintita roja de la buena suerte, ¿no? o no sé qué otra cosa, no pasar debajo de la escalera, todas esas cosas, son cuestiones religiosas. Es la relación con una realidad sobrenatural que no sabemos bien de qué se trata. ¿Es una relación con falsas creencias o no? Claro, son falsas religiones, ¿no? Superstición. En el caso del judaísmo, aunque fuera el perfecto de Dios, era un modo de interpretar esos preceptos de Dios, de decir, bueno, pero nosotros en cada caso concreto, ¿cómo lo resolvemos a eso? Sí. Y van agregando más prácticas hasta llegar a algo supersticioso, ¿ya? Sí, de pensar que si caminan o tocan esto, ya sí. están cometiendo un pecado. Si pasaba un leproso nos pasaba por ahí, ¿no? Y con la sombra, después me tocaba con la sombra, se quedaba impuro. Me parece que son preceptos que ya terminan siendo ridículos, porque Porque un paso más o menos no. Exactamente. Pero incluso en la iglesia también, por ejemplo, cuando Lutero, y en eso sí tenía razón, habla de las indulgencias. Claro. De acuerdo a cuánta plata uno ponía, era cuánto se salvaba del Del purgatorio. Claro. Eso también son Porque son preceptos humanos. Claro. Es la parte humana de la religión. Y esa parte puede ser falluta o no. En cambio, la parte divina, que son la institución de Dios en el paraíso, en el Antiguo Testamento, ¿sí? La parte bíblica del Antiguo Testamento. Por eso digo, la parte de los fariseos que agregaban cosas, no. Y el Nuevo Testamento, también la parte bíblica, la parte revelada. Los otros preceptos de la iglesia, o del obispo, o del cura párroco, o de la sacristana, Ya introducen cosas que son claro. más copias de lo que pasa en el mundo a veces. Muchas veces, sí. No tienen el mismo valor y hasta a veces pueden ser supersticiones. ¿No? Sí. Ahora estoy pensando, ¿saben qué? En el judaísmo, el Antiguo Testamento y el judaísmo moderno, ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Entonces en la Biblia no lo escriben, lo reemplazan por otras cosas, ¿no? Porque pensaban, bueno, que si uno pronuncia el nombre de Dios, está ofendiendo a Dios. Hay un sentido de eso, pero llega a ser supersticioso. Era no tomar el baño. El nombre de Dios está en vano. Claro. Conjuntir. Bueno, pero iba a decir esta diferencia de la religión natural o humana y la religión sobrenatural, la instituida por Dios, hace que la religión natural sea más fácil. Porque si usted no caminaba 41 pasos, sino 40 pasos el día sábado, estaba limpio. Es más fácil. Más fácil cumplir. Es una esclavitud. O sea, el fariseísmo, que pone preceptos más fáciles porque son a nivel humano, ¿no? Pero al haber una esclavitud. Por eso, dice los sumos Anás y Caifás, ¿no? Dice, la gente que sigue a Cristo no conoce la ley, son unos malditos. Es decir, por caminar 41 pasos ya estaban maldecidos por Dios. Y no es así. Uno se lava las manos antes de comer. En cambio, Cristo hace la religión más difícil, pero más perfecta. Porque Cristo dice, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando explican los 10 mandamientos, dice, Moisés dijo no matarás, pero yo digo, el que odia a su hermano es como un homicida. Es más perfecto y más difícil, ¿no? Porque no matar dentro de todo es fácil, como hay policía en cada esquina, entonces no voy a salir a matar.
Entonces, bueno, pero no odiar, amar a los enemigos es mucho más difícil, pero es más perfecto. De la religión de Dios es más difícil y más perfecta, porque es más según la medida de Dios. En cambio, las religiones humanas, incluido el fariseísmo y todo eso, ¿no? Es más difícil exteriormente, es más fácil moralmente, porque exige cosas exteriores, como no matar, por ejemplo, ¿no? Pero no me lleva a Dios. Por eso el padre Castellani siempre insiste, no hay que hacer la religión más fácil, hay que hacerla más difícil, pero no por inventar preceptos nuevos, sino por seguir la exigencia de Cristo. Y esa es más difícil, ¿por qué? Porque está a un nivel sobrenatural, es decir, sobrehumano, mejor dicho. Como decíamos, amar a los enemigos en ninguna religión, ni Aristóteles, que fue un gran filósofo y dijo muchas cosas muy verdaderas, ¿no? La ética, Nicómaco, famoso, ¿no? Nadie te habló de amar a los enemigos, ¿no? O la humildad, o la misericordia, es un invento de Cristo y es más perfecto. ¿Por qué? Porque lo natural humano es amar al amigo y odiar al enemigo, es más conforme a la naturaleza humana. Es más conforme a la naturaleza humana la soberbia y no la humildad, porque yo quiero ser mejor, no quiero ser peor, no quiero que nadie se burle de mí, etcétera. Entonces Cristo pone esa exigencia sobrenatural, una exigencia al nivel de Dios, y por eso entonces, como dice el padre Castellani, y que es lo que hizo Cristo, hacer la religión más difícil, no exteriormente más difícil. No hay que exigirle a los fieles que se laven las manos antes de la misa, hay que exigirle que se laven el alma, que se arrepientan de sus pecados, eso sí, y es más difícil. No hay que agregar exigencias, ¿no? Como en el ámbito así más tradicional, de la misa tradicional, creo que algunas mujeres se ponen una mantilla, un velo para ir a misa. Está bien, ¿no? Una tradición muy importante, un símbolo, ¿no? Pero no hay que hacerlo obligatorio, es decir, no hay que agregar obligaciones extrínsecas, que ya hay bastantes. Hay que recalcar las obligaciones intrínsecas que Dios ha puesto, que son las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la vida virtuosa. Entonces sí. Entonces, vamos al artículo segundo sobre los sacramentos. Son de institución divina, porque iba a hablar también de un poco así del protestantismo, ¿no? Que Lutero, como decía usted inicialmente, Lutero se da cuenta que en todas las épocas, ¿no? Uno dice la época de Lutero, pero ahora también, a veces la iglesia, el papa, los obispos, o el párroco, o la sacristana, inventa religiones, inventa cosas de la religión que no las puso Cristo. Por ejemplo, el ayuno antes de comulgar. En una época no existía esa ley, ese precepto de la iglesia de estar en ayunas para poder ir a comulgar. Después, cuando yo era niño, o antes que yo fuera niño, ¿no? Tanto soy tan viejo, era desde la medianoche hasta la hora de la misa, y por eso no había misa a la tarde, antes de la misa a la mañana, a las 6 de la mañana empezaba la misa. Después el Papa Pío XII puso 3 horas de ayuno antes de comulgar, y el Papa Juan XXIII puso 1 hora de ayuno antes de comulgar. Bueno, no es una cosa tan gravosa, tan difícil. Son preceptos eclesiásticos, es decir, humanos,
para regular la administración de los sacramentos. Y está bien, pero como digo, en Oriente, en la Iglesia Cristiana de Oriente, estos preceptos eclesiásticos, lo que podemos llamar el derecho canónico, las leyes de la Iglesia, ¿no?, son símbolos y señales de cómo hay que comportarse, pero no obligan bajo pecado. Lo que sí obliga bajo pecado es la ley de Dios. Entonces sí, las leyes que Dios ha puesto. Por ejemplo, la obligación de festejar o celebrar el Día de Dios. Ahora, ¿cómo? Si hay que ir a misa el domingo, el sábado a la tarde, o cómo el domingo a la mañana, el domingo a la tarde. Esa regulación, ¿no?, de cómo hacen los legisladores. Los legisladores aprueban una ley y después hay que reglamentarla. Pero acá la ley divina es la ley de la santidad, que tiene ciertos preceptos obligatorios que no se pueden despreciar. Y hay una reglamentación, es decir, preceptos eclesiásticos o leyes de la Iglesia que hay que respetar, pero que no obligan bajo pecado, salvo que sean graves, ¿no? Por ejemplo, ir a misa el domingo obliga, pero ¿por qué? Porque está la ley divina que manda que el día del Señor debe ser santificado. Y nosotros santificamos con la misa. Pero el día que uno no puede ir a misa, por motivo de salud, por motivo de distancia, porque hace mucho frío, está cayendo nieve, o hace mucho calor, o lo que fuera, o cuando hay un motivo real, no hay ningún pecado. El pecado es mentir, siempre, salvo cuando uno está jugando. Pero mentir es pecado, odiar es pecado, odiar al hermano, al prójimo. Pero sí son pecados siempre. No hay circunstancias, o no hay no son preceptos solamente humanos, es algo puesto por Dios. Entonces, en el protestantismo, básicamente Lutero, Calvino, ¿no?, y después el resto, ¿no?, dice, bueno, acá hay ¿cuáles son los sacramentos instituidos por Jesucristo? El bautismo, el matrimonio, la Santa Cena, como lo llaman ellos, que sería algo así como la misa más o menos, porque es lo que está en el Evangelio. Y nosotros decimos, bueno, pero también está el sacerdocio, está la confirmación, está la confesión, la unción de los enfermos. Claro, el sacerdocio es el sagrado. Pero eso no está en el Evangelio, está en la tradición de los apóstoles. Es decir, también esos sacramentos son de institución divina, porque la tradición apostólica, si lo que los apóstoles, primero, lo que los apóstoles aprendieron del mismo Jesucristo. Segundo, lo que los apóstoles, por inspiración del Espíritu Santo, establecieron, enseñaron. Y tercero, no solo porque Cristo les enseñó muchas cosas, ¿no?, porque muchos judíos escucharon la enseñanza de Jesucristo, pero Jesucristo a los apóstoles les dio la potestad teológica, religiosa, divina, ¿no?, de establecer los sacramentos. Primero, de fundar iglesias. De San Pedro fue a Antioquía, funda la Iglesia Católica en Antioquía. Lo que hoy llamamos las diócesis es potestad de los apóstoles, ¿no? Y fundar los ritos de los distintos sacramentos por la enseñanza de Cristo, por inspiración del Espíritu Santo y por la autoridad de Jesucristo, ¿no? Porque, como ustedes saben, Cristo, o mejor dicho, en el Evangelio, San Mateo, Cristo dice: ir y bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso es lo que aparece en el Evangelio. Bueno, pero el rito del bautismo, no solamente como lo tenemos ahora, ¿no?, sino siempre, ha incluido la unción con el óleo sagrado, con un aceite consagrado por el obispo, siempre. Lo mismo el sacerdocio, el orden sagrado. ¿Cómo es el rito de ordenación? Cristo lo que hizo fue en la última cena, ¿cierto? No sabemos bien cómo hizo, ¿no? Pero después hay otras ceremonias que los apóstoles instituyeron, que es la imposición de las manos, como dice el apóstol San Pablo respecto de Tito y Timoteo, y la unción también con el óleo sagrado, con el santo crisma, que era una tradición religiosa judía, ¿no? A los reyes y a veces a los profetas se los ungía, y a los sacerdotes no se los ungía con el óleo sagrado, ¿no? En cambio, el protestantismo dice no, esto sí, esto no, eligen qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces vamos al artículo, dice, los sacramentos son de institución divina. La primera objeción, que es falsa, pero es inteligente: las cosas que han sido instituidas por Dios se nos han transmitido en la Sagrada Escritura. En el artículo segundo. Ahora bien, hay cosas en los sacramentos que la Sagrada Escritura no menciona. Por ejemplo, el crisma, la confirmación, el óleo, la ordenación sacerdotal y otras muchas cosas, palabras y acciones usadas en los sacramentos. Entonces vamos a ir a la respuesta a la objeción, en la otra página. Hay cosas en los sacramentos que han sido instituidas por los hombres y estas no son necesarias, como en el bautismo hay muchas oraciones, no solamente la oración del bautismo, la fórmula bautismal, sino otras oraciones. Por ejemplo, se reza el Padre Nuestro en la ceremonia del bautismo, eso es un agregado. No son necesarias, ¿ves? Porque no son de institución divina. Rezar el Padre Nuestro durante el bautismo, o rezar el credo del bautismo, o renunciar a Satanás en el bautismo. Son ceremonias, oraciones, que le confieren una cierta solemnidad. Solemnidad no significa firulete, ¿no? Solemnidad significa símbolos o signos sagrados, que estamos en el ámbito de lo sagrado. ¿Para qué? Dice, útil para mover a la devoción y reverencia. Entonces, ¿por qué? Porque la catequesis, o la enseñanza, mejor dicho, no es solamente de palabras, no es solamente explicar el Evangelio. Los símbolos, los signos sagrados, son una catequesis. Es decir, como dice acá, motivan a entender un poco más a Dios y amarlo a Dios. Motivan a la devoción y a la reverencia. Y por eso el Papa Pablo VI, cuando habla, famoso documento que tiene una carta, ¿no?, que tiene sobre el modo de recibir la Santa Comunión. Entonces explica y dice por qué es más perfecto recibir la comunión en la boca y no en la mano. Justamente por la devoción, porque como signo sagrado es más perfecto recibir la comunión en la boca. ¿Por qué? Porque motiva a mayor devoción y respeto por la Sagrada Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la catequesis o de la enseñanza, marcan más claramente la diferencia entre un pan cualquiera, que uno en la panadería, una galletita, del cuerpo de Cristo. Como decía un luterano en Alemania, que estaba casado con una católica. Bueno, yo a veces acompaño a mi señora a misa y ella comulga. ¿Por qué no puedo yo también recibir la galletita? Entonces, como signo sagrado, no es una galletita, es el cuerpo de Cristo. Por tanto, lo recibo en la boca. Eso decía Pablo VI, ¿ves? Si son ceremonias o gestos o símbolos útil para mover a la devoción y reverencia en aquellos que reciben los sacramentos. Pero hay otras cosas que sí son necesarias
Y estas son instituidas por Cristo, que es Dios y hombre, porque no por ser humano, sino por ser divino. Y aunque no todas nos han sido transmitidas en la Sagrada Escritura, la Iglesia las recibió con la transmisión familiar de los apóstoles. ¿Qué significa familiar? No de padres a hijos, ¿no? Familiar quiere decir la transmisión confidencial y hasta secreta. Acuérdense que justamente cuando empieza la Iglesia, ya del año 64, Nerón decreta la prohibición del cristianismo y por tanto toda la Biblia y los sacramentos estaban prohibidos, había que hacerlo a escondidas. Entonces, como muchas veces les he dicho, ¿no? En el Evangelio no está escrito el credo. El credo se transmitía de palabra, a los catecúmenos solamente. No se podía enseñar el credo a cualquiera, sino a aquel que quería ser cristiano y se quería bautizar. Pues una transmisión familiar, confidencial, reservada, ¿no? Conforme a lo que se llama el secreto del arcano, o la disciplina del arcano, mejor dicho, ¿no? Es decir, hay cosas que son tan sagradas que no puede un no sagrado, si un no bautizado, participar de eso. Por eso en realidad está mal en la misa que esté presente públicamente, ¿no? Un judío, un testigo de Jehová, un ateo. Bueno, si van a misa, pero que esté en primera fila y hacer de todos los libretes, no. Porque no pertenece, o sea, no está consagrado dentro del cristianismo, que es por el bautismo justamente. Puede ser esto una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto a Dios, claro. Por eso digo, la disciplina del arcano, estas cosas son reservadas para los bautizados, ¿no? Incluso, ustedes saben que en el rito de la misa oriental, del Oriente, tienen el iconostasio. El iconostasio está el altar aquí y ahí, separado de toda la nave de la iglesia, una pared con íconos y una puerta. Entonces el sacerdote, el obispo, el diácono, pasan a la puertita hacia donde está el altar y cierran la puerta. Y celebran la misa, se escuchan los cantos, pero no se ve nada. Solamente el obispo, el sacerdote y el diácono están realizando y pueden contemplar la ceremonia de la misa. Y los fieles, es decir, cuando termina la consagración, el cuerpo y la sangre de Cristo, el diácono sale por esa puertita y dice, anuncia, ya ha sido realizado el cuerpo de Cristo. Y todos cantan y hacen bien. Es decir, ese es el sentido de la sacralidad. Bueno, entonces vamos al cuerpo del artículo, el contra esto, dice, ¿no? En el artículo 2. Contra esto, instituir es dar a la cosa fuerza y vigor, su virtualidad propia. Más que vigor, eso, ¿no? La virtualidad, la esencia, lo que es. Como consta en la institución de las leyes. Si las leyes, al ser instituidas y aprobadas, o sea, primero al ser discutidas o conversadas, adquieren su esencia, adquieren un significado. ¿Para qué está esta ley? Y cuando es aprobada, adquiere su fuerza de ley, ¿no? Porque la ley es un orden razonable, o tendría que ser, por lo menos, ¿no? Por eso, el famoso legislador de España, Alfonso el Sabio, Alfonso no sé qué, noveno, octavo, no me acuerdo, ¿no? Hizo unas leyes, las partidas eran códigos de ley, lo llamaron Alfonso el Sabio, porque las leyes tendrían que ser producto de la sabiduría. Y esa es la fuerza de la ley, que además está aprobada por el gobernante y obliga. Entonces, instituir algo es darle fuerza y sabiduría y esencia.
virtutem, dice en latín, es decir, darle lo que es, su logos. Pero la virtud o esencia del sacramento viene solamente de Dios, como ya hemos visto en otras partes. Luego, o sea, ¿cuál es la virtud o fuerza o esencia del sacramento? Es la gracia divina, que solamente Dios puede dar, como vimos la vez pasada. Luego, solamente Dios puede instituir un sacramento. Como decíamos, los apóstoles, que no eran Dios, eran ministros de Dios, o el Papa, que menos Dios todavía, o los obispos, o el párroco, o el sacristana, no pueden instituir sacramentos, pero pueden organizar la ceremonia, que es muy distinto. O sea, no pueden instituirlos, pueden realizarlos. Respondo, como se ha dicho antes, los sacramentos producen instrumentalmente efectos espirituales, la gracia divina. Ahora bien, el instrumento recibe toda su virtud o esencia, su potencialidad del agente principal, porque el instrumento depende siempre del que realiza la obra. Como siempre pongo el ejemplo, la lapicera recibe toda su potencialidad inteligente del hombre que maneja la lapicera y no del mono. Pero los agentes, los que actúan respecto a los sacramentos, son dos: el que lo instituye y el que lo usa, aplicándolo para producir el efecto. Es decir, el sacerdote aplica el sacramento. Por disposición de Cristo, el sacramento no produce el efecto santificador hasta que el sacerdote o el diácono o que fuera lo realiza, lo aplica. Entonces, como muchas veces hemos visto, ¿no? Si yo cometo un pecado y me arrepiento perfectamente, Dios me perdona mi pecado. Pero no es el perdón sacramental, es el perdón suelto, por decir así, que tiene valor evidentemente, ¿no? Y si cometí un pecado mortal, tengo que confesarlo antes de poder comulgar. Porque así lo estableció Jesucristo, con mucha sabiduría, por supuesto. Por eso, estando el que lo instituye, que es Dios, y el que lo usa y lo aplica. Y como la virtud o la potencialidad, la esencia del sacramento no puede venir del que lo usa o aplica, o sea que éste actúa solo como ministro o instrumento, es decir, la lapicera, si la sabiduría que queda escrita en el papel que están escribiendo ustedes, no es gracias a la virome, a la lapicera, sino gracias a la inteligencia de cada uno de ustedes. Solo queda entonces que la esencia, el vigor, no es vigor, la esencia, la virtualidad del sacramento proviene de aquel que lo instituyó, que es el que sabe. Y como la virtud del sacramento no puede provenir sino más que de Dios, como vimos, es decir, la gracia divina viene de Dios y nada más. Ninguna criatura, ni la Santísima Virgen, puede crear la gracia divina. Es claro que solo Dios es institutor o el que instituyó los sacramentos. Por eso decimos, los sacramentos son 7. Podrían haber sido más o menos. Como vimos en el Antiguo Testamento, los sacramentos no necesariamente eran 7. No sé cuántos eran, nunca me fijé, pero está a la voluntad sabia de Dios, no la voluntad caprichosa como nosotros. ¿Se entiende más o menos? Entonces, vamos a la respuesta a la segunda objeción. Las cosas sensibles, los signos, el agua, el vino, el pan, tienen por naturaleza una cierta aptitud para significar efectos espirituales. Por eso, fíjense, en el lenguaje profano, no en lo religioso, también los elementos tienen un significado espiritual, no siempre, pero muchas veces, ¿no?
Entonces, en la costumbre, acá tenemos tomar mate. Cuando viene un amigo, tomamos mate. Si viene un enemigo, no le damos mate, no le damos nada, o un té sin azúcar. Pero los amigos tomamos mate, porque es un símbolo material que tiene un significado espiritual. O invitar a comer a alguien, una cosa material, o cuando hay reunión de amigos, de amigotes, tiene que haber asado. Pero no, me parece que no vale. Significa efectos espirituales, pero esta actitud debe ser determinada a un significado específico por institución divina, porque los símbolos también tienen su ambivalencia. Es decir, tomar mate, por ahí no es por amistad, sino simplemente por compañero de trabajo, compañero de la facultad, o para que no moleste más le doy un mate. Como vieron los sacramentos, hay una especificación del simbolismo por las palabras. Como el pan, digo, esto es mi cuerpo. Estoy especificando qué significa, cuál es el simbolismo del pan. Y esto es lo que quiere decir Hugo de San Víctor, un teólogo medieval, cuando afirma que el sacramento significa algo por institución divina. Ahora bien, Dios ha preferido unas cosas antes que otras para los signos sacramentales. No porque limite su afecto, sino porque a las cosas que no las eligió no sirven para nada, sino porque las que Él eligió son más aptas para significar algo concreto. Por eso, como Él iba a darnos en alimento su cuerpo, eligió el pan. Y como iba a darnos en bebida su sangre, eligió el agua. Podría haber sido de otra manera, pero son los signos más aptos para significar su cuerpo y su sangre. Porque efectivamente el cuerpo de Cristo es para alimentarse. Y por eso hacemos la primera comunión. También para adorarlo, porque es Dios, evidentemente. Pero su primer significado, su primera intención, ¿no?, es el alimento espiritual, la divinización de la persona alimentándose del cuerpo divino de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta a la tercera objeción: los apóstoles y sus sucesores y los obispos son vicarios de Dios en el gobierno de la Iglesia, no son Dios. Los sacerdotes menos todavía, ¿no? Es decir, el Papa o los obispos no son los primeros encargados de la liturgia, no son los liturgos, como dice San Dionisio. Es Cristo el liturgo, ¿sí? El encargado de la liturgia es nuestro Señor Jesucristo. El Papa no puede cambiar eso, los obispos tampoco, y el párroco menos todavía. Por eso, digamos, se puso después del Concilio Vaticano II, ¿no? Ya antes del Concilio Vaticano II, ¿no?, se puso de moda lo que se llama la creatividad litúrgica. Es decir, cada uno hacía más o menos lo que quería. Eso siempre fue así, pero más en el siglo XX, ¿no? Fue el error de Lutero, pero con intención, no por esnovismo, por novedoso, sino para cambiar el sentido de los sacramentos. Lutero cambió los símbolos, para negar la transubstanciación. De poco a poco impuso la comunión en la mano, y que usaran un pancito y no la hostia como usamos habitualmente, ¿no? Y también dice que los fieles y los laicos también beban del cáliz, el vino. Es intencionalmente, para cambiar la doctrina sobre los sacramentos, cambió los símbolos de los sacramentos, ¿no? Pero
Pero él creía en él creía en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando era católico sí, pero después dejó de creer todo. Pero dice que lo que más difícil resultó fue eso. Sí, porque era sacerdote, ¿no? Y cambiar eso sí, le resultó difícil, pero lo pudo hacer. Claro, fue muy difícil para él. ¿Sí? Él otras cosas no las cambió, como el bautismo, por ejemplo. Mantuvo el bautismo con agua y en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero a lo que voy es que él se instituyó el liturgo, reemplazándolo a Cristo. Como que él podía cambiar los símbolos que Cristo había instituido en los sacramentos. Y bueno, y de ahí viene después, en el protestantismo, cualquier cosa. Como él plantea la libre interpretación, y la anarquía teológica, con la excusa de que el Espíritu Santo te ilumina, viene la anarquía teológica, entonces cada uno se... Entonces, y actualmente vieron que hay misa, está la misa, aparte de la misa católica, de los diversos ritos aprobados por la Iglesia, y bueno, si el cura se le ocurre, hace misa de sanación, misa de enfermación y misa de no sé, misa, como me pasó una vez, yo les conté, ¿no? Estaba en Bolivia, en Potosí, justo cuando Evo Morales lo echó al presidente, hizo como un golpe de Estado, ¿no? Y entonces en Potosí, el vicario del obispo, porque el obispo estaba de viaje, convoca una misa por la paz a todos los sacerdotes, y bueno, fuimos a la misa por la paz, y era una misa pidiendo que se vaya el presidente, no era por la paz. Y entonces era un aquelarre total, ¿viste? Cualquier cosa, no parecía una misa, no sé qué era, yo me fui. ¿Por qué? Porque piensan que pueden reemplazarlo a Cristo, o que Cristo dio libertad para que hagamos cualquier cosa. No, Cristo hizo algo muy determinado, lo hizo Él, lo mostró a sus apóstoles, y los apóstoles terminaron de determinar, o de concretizar, o de especificar los ritos sagrados. Pero los apóstoles, porque Cristo les entregó esa autoridad fundacional, digamos así, ¿no? Los apóstoles y sus sucesores son vicarios de Dios en el gobierno de la Iglesia, constituida sobre la fe y los sacramentos de la fe. Por tanto, de la misma manera que a ellos, a los apóstoles, no les fue permitido fundar otra iglesia, no. La única iglesia es Jesucristo. En Antioquía, en Jerusalén, en Roma, en no sé dónde y en no sé dónde, la única iglesia de Jesucristo en cada diócesis, ¿no? Así como a los apóstoles no les es permitido fundar otra iglesia que no sea esta, como quiso hacer Lutero, tampoco les es permitido transmitir otra fe sin cambiar la doctrina revelada, ni instituir otros sacramentos. Es decir, porque la revelación es hecha por Dios a través de los profetas y de los apóstoles, como bien sabemos, a través de un lenguaje humano, pero es hecha directamente por Dios. De tal manera que el profeta o el apóstol, cuando transmiten, cuando dicen la revelación por inspiración divina, dicen lo que Dios les ha inspirado, ni más ni menos. Y muchas veces dicen cosas que no entienden, pero por inspiración de Dios. Por eso hay una sola iglesia, que es la fundada por Jesucristo, una sola fe, que es la revelada por los profetas y los apóstoles, y unos solos sacramentos, los instituidos por Jesucristo. Pues se dice que la iglesia de Cristo ha sido construida por los sacramentos que brotaron del costado de Cristo pendiente en la cruz. Brotó sangre y agua del costado de Cristo, simbolizando el bautismo y la Eucaristía. Pero además, o sea, primero digo, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes podemos instituir sacramentos, ya están instituidos, ni especificarlos, es decir, inventar ceremonias
símbolos. En algunas parroquias, para la primera comunión de los niños, dice, bueno, vamos a celebrar la fiestita de Jesús. Traigan una torta, traigan gaseosas, traigan chisitos, globos, y hacen la fiestita de Jesús. Y esa ceremonia que hubieran sacado es una ocurrencia del cura párroco. No tiene derecho ni potestad. Es decir, esa simbología no produce ningún efecto sacramental. Produce efectos catequísticos malos, equivocados, no sé qué. Pero no puede producir efecto sacramental, porque el efecto del sacramento, que es la gracia divina, está por el sacramento instituido por Cristo y por las ceremonias determinadas, especificadas, primero por los apóstoles y por la Iglesia, en la tradición de tantos siglos. Puede ser que una parroquia que tiene una vuelta de casa, el párroco últimamente, cuando tiene ganas, eso es lo que quiero preguntar, cuando tiene ganas el párroco o tiene que tener autorización de la diócesis, hace unción de los enfermos. No, la unción de enfermos todo párroco puede hacerlo. Claro, pero no cuando se le ocurre. Pero lo hace, por ejemplo, dice un día, bueno, les aviso que la semana que viene, después de la misa del viernes, hacemos unción de los enfermos, todo lo que está engripado. O sea, pero... Y no, porque hay una especificación del sacramento que se puede dar a aquellos que están en situación de morir, en peligro de morir. Ponían mentira la gente se iba. Sí, no, eso es profanar el sacramento. Era en masa la función de los enfermos. Me llamó la atención. Bueno, en muchos lugares hacen eso. Están gripado que se quede sin casa. Claro, pero... Pero era gente en silla de ruedas, era gente... Claro, pero no es que esté enfermo, es que esté gravemente enfermo. Claro. Entonces sí, o que se va a operar, va a ir a una operación, y entonces por la duda, porque la operación no es que está enfermo, pero es peligro de muerte. Sobre todo por la tristeza. Simplemente unción de los enfermos, sino que era extrema. Unción. Claro. Una situación extrema, ¿no? Sí, eso está claramente determinado por la Iglesia, siempre, ¿no? Y actualmente también. Pero hacen lo que quieren. Si se atribuye una autoridad, una potestad, Claro, por eso que no tienen. Claro, porque son vicarios de Cristo, ¿no? O de Dios, no son autores, sino ministros. Y como digo, la institución de los 7 sacramentos la hizo Cristo, que es Dios. Los apóstoles especificaron, ¿cierto? Y la Iglesia en su magisterio, a lo largo de los siglos, también fue especificando sin suprimir o sin tergiversar, mejor dicho, ¿no? Sin tergiversar lo que hizo Cristo, evidentemente, ni lo que hicieron los apóstoles, tampoco tergiversándolo. Entonces el problema está bien el nombre, a Papa, que llena el nombre o otra cosa. Entonces los sacerdotes, pastores, se autorizan a hacer, pero ¿quién llena ese nombre de Papa? Bueno, lo que pasa es que... No vicario. Bueno, lo que pasa es que Papa viene de otro idioma, creo que viene del griego, supongo, ¿no? Pero al margen de eso, el Papa tiene potestad no para suprimir o agregar ningún sacramento, eso solamente Cristo, no para tergiversar las ceremonias, que son de institución apostólica, ni para tergiversar las ceremonias que son de tradición eclesiástica a lo largo de los siglos, ¿no? No lo puede hacer, a veces lo hace, pero mal hecho. Por ejemplo, en la última cena, como bien sabemos, Jesucristo lavó los pies a los 12 apóstoles. Y por eso el Jueves Santo, en la misa, la ceremonia, se lavan los pies a 12 varones, porque eso es en representación de los 12 apóstoles. Pero este Papa ha cambiado algo que es la institución de Cristo y de los apóstoles. No es la esencia del sacramento, es una ceremonia. Es menos grave el asunto. Pero, o sea, la ceremonia puede cambiarla, pero sin tergiversarla. Lo que pasa es que hay otra tradición que viene
tradición monástica, ¿no? En los monasterios, el Jueves Santo, el abad superior o la abadesa lava los pies a los religiosos, no en representación de los 12 apóstoles de la última cena, sino el simbolismo que también le da a Jesucristo, porque es el que superior, el que manda, que está al servicio, el maestro es el que sirve, digamos, a los otros. Por eso es el abad el que lava los pies a los monjes, aunque no sea sacerdote, o la abadesa, que es sacerdotisa, lava los pies a las monjas. Es otro simbolismo distinto, y fuera de la misa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Papa, el obispo o el sacerdote somos vicarios de Dios, ministros de Dios. Como la lapicera, no puede la lapicera decir, bueno, no escribo más, la tiro si no escribe más, y compro otra. Pero no puede decir, bueno, ahora voy a escribir, y ahora no sirve. Entonces, el obispo, el Papa, el sacerdote que dice, bueno, ahora hago así y ahora hago asá, no sirve, es un mal ministro. Por eso dice San Pablo, lo que se espera de un ministro es que sea fiel. ¿Por qué? Porque es instrumento, no es causa eficiente principal, ni de la institución de los sacramentos, ni de la institución de las ceremonias, ni de no sé cuántas cosas más. Por supuesto que en la misa no está establecido cuántas flores hay que poner para la misa. Si no está establecido, significa, bueno, se ponen las flores que no le parecen, con cierta prudencia, con estética, pero está establecido la cantidad de velas, pues de 2, 4 o 6 velas. Y si el obispo del lugar preside la misa en la parroquia, una vela más, o sea 7, por el obispo. ¿Se dan cuenta? Hay cosas, sí. Mecanismo, por ejemplo, del rosario con la intención del Papa. Sí. Sí, para que Dios lo ilumine y le dé buenas intenciones. Y que las buenas intenciones del Papa se puedan realizar. Porque el problema del Papa es que está lejos. Entonces cada obispo muchas veces se cree autorizado a hacer lo que quiere. Y de acá mando yo. Como dijo hace poco el superior general de los jesuitas, el Papa es obispo de Roma, que no venga a molestar acá. Y no, ¿verdad? Es obispo de Roma y Papa de toda la Iglesia. Y si tiene autoridad, porque es vicario o sucesor de Pedro, vicario de Cristo. Pero en la diócesis, el obispo es vicario de Cristo, no es Cristo. O sea, el obispo no es el primer liturgo, no puede hacer lo que él quiera, aunque lo hace. Por eso, por ejemplo, Benedicto XVI, cuando saca el motu propio para autorizar o permitir la misa tridentina, misa en latín, el rito romano extraordinario, dice, todo sacerdote puede celebrar la misa en rito extraordinario, rito romano extraordinario, y el obispo no puede prohibirlo, pero agrega, pero el obispo tiene que controlar, ver que se celebre la misa bien como tiene que ser. Porque el obispo no es el liturgo, es el vicario de Cristo. Entonces tiene que ver que se hagan las cosas como Cristo dijo, no inventar él la liturgia. Los apóstoles y los grandes teólogos y doctores de la Iglesia y grandes místicos, el padre Castellani dice, fueron teólogos, místicos y poetas, y por eso supieron hacer sabiamente, ¿no?, la liturgia que viene de tantos siglos de tradición, una cosa hecha con mucha belleza, con mucha sabiduría, con mucha profundidad teológica, y no tergiversando ni la institución que hizo Cristo, ni no institución, sino la transmisión de los apóstoles, ni la transmisión de la tradición de todos los siglos, ¿no?, sin tergiversar, sino concretizando o especificando cómo es la mejor manera para que esta ceremonia simbolice verdaderamente, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Entonces, está mandado, y para cuando el sacerdote da la comunión, que ponga abajo la bandejita
¿Por qué? Porque si se cae una hostia, no es un pancito o una galletita, como decía el luterano, es el cuerpo de Cristo. Hay que tratarlo con toda la reverencia, más de lo que uno pueda, o que sea como pueda, ¿no? Es un símbolo. Por ejemplo, cuando un sacerdote se queda atrás sentado y manda... Bueno, si es porque es viejito y no puede caminar, está bien, pero si es porque no quiere, está mal. Porque explícitamente está mandado, ¿no? Los ministros extraordinarios de la comunión, cuando hace falta, ¿no? Cuando se le ocurre al cura, ¿no? A veces hay 10 personas para comulgar y ponen 2 ministros de la comunión. No tiene... Por ejemplo, en las peregrinaciones de los vírgenes, hay un montón de sacerdotes, obispos, todo. Se quedan en el altar. Y se quedan todos sentados y salen algo a dar la comunión. ¿Sí? No se justifica. No se justifica y explícitamente está determinado como tiene que ser, que tienen que ser los sacerdotes. Si hay muchísima gente, están cansados, pero si hay muchísima gente, bueno, como excepción, pues los ministros extraordinarios de la comunión. Y una lectura, por ejemplo, me llamó la atención en la última procesión. Toda la lectura la hicieron mujer. Había otros sacerdotes y otros. Bueno, Las lecturas bíblicas, pero eso no es algo el Evangelio es... Pero todas las otras, digo, habiendo hombres y sacerdotes, es más lógico que Sí, pero eso no está establecido así. Antes sí, antes tiene que ser el diácono o el subdiácono o el monaguillo. Pero lo que sí está establecido, que los ministros extraordinarios de la comunión tienen que ser varones. Si no hubiera varones, pueden ser mujeres, pero si hay varones, tienen que ser varones. Eso sí está establecido en los estatutos o reglamentos que hay al respecto, ¿no? A lo que voy entonces, que el Papa, o sea, los apóstoles, el Papa, los obispos, el párroco, son vicarios de Dios, no reemplazantes de Dios. Y por tanto no podemos hacer lo que nos parezca, sino lo que Dios, por medio de Cristo, de los apóstoles y de la tradición de la Iglesia, han establecido. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno,